Así es, incluso dentro de ese rango, con miradas distintas acerca de cómo afrontar la situación y la realidad que atraviesan. Que haya una fórmula de movilidad no es un capricho de un gobierno, sino que tiene que ver con una imposición de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo cierto es que los jubilados han sido víctimas permanentes de manoseos de las distintas gestiones de gobierno que cada vez que entran han avanzado suspendiendo las fórmulas de jubilatorias que existían y corrigiéndolas a través de la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora el propio Milei ha hecho lo mismo, suspendió la fórmula de movilidad vigente y sigue con un esquema de aumento de jubilaciones ajustadas por inflación. ¿Y cómo van a quedar las jubilaciones de octubre? Bueno, teniendo en cuenta el índice de inflación que se dio a conocer ayer, el índice de inflación del INDEC, ya podemos decir que las jubilaciones en octubre van a pasar a ser el haber mínimo de 244.321 pesos. Esto es con el 4,17% de aumento que van a tener. Y hay que ver la cuestión del bono, que siempre es en duda. Hasta ahora ha sido de 70.000 pesos y eso les ha permitido a los jubilados pasar los 300.000 pesos. Pero veremos qué es lo que pasa, esto todavía no ha sido ratificado por el gobierno. Hay que decir que el haber máximo que paga la ANSES va a pasar en octubre con este incremento a 1.644.046 pesos y también rige la misma modalidad de aumento para la asignación universal por hijo, que va a pasar en octubre a ser de 87.790 pesos. Bueno, vamos a consultar a un especialista, al doctor Fernando Viera, abogado previsionalista. Doctor, gracias por estar nuevamente. ¿Cómo está usted? Y bueno, queremos su opinión sobre cómo ha quedado la situación de los jubilados. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, respecto de la situación de los jubilados, uno tiene que pararse en algún momento del tiempo para determinar o poder hacer una comparación. Lo que estuve mirando es que desde que el INDEC medianamente se acomodó, porque ustedes recuerden que en algún momento estaba intervenido, y empieza a medir de vuelta la inflación, aproveché y empecé a actualizar los valores de la jubilación mínima para poder hacer una comparación y decir, bueno, cómo estaban a lo largo del tiempo y hacer un seguimiento cronológico. Y bueno, y encontré que en septiembre del 17 se percibieron por lo menos los valores en términos reales, o por lo menos a valores de agosto más altos. La jubilación mínima de septiembre del 17, medida o indexada por inflación a agosto, me da algo así de 424.000 pesos, contra una jubilación mínima de agosto de 225.000 pesos. Con lo cual podemos encontrar que evidentemente hay por lo menos 200.000 pesos de diferencia entre la mejor mínima histórica que han tenido por lo menos en estos últimos años y la actual. Después también encontré que la base mínima o el momento en el que menos percibieron los jubilados fue en febrero de este año, donde, bueno, el haber mínimo actualizado a agosto me da algo rondando los 150.000 pesos. Entonces ustedes ahí podrán comparar cuál es la situación de los jubilados o cuánto es lo que han perdido. En el momento en el que estuvo más baja la jubilación mínima, perdieron un 64% de poder de compra, los jubilados por lo menos de la mínima, y a valor de hoy han perdido, si comparamos con ese mes que fue el mejor de todos, septiembre del 17, un 47% actualmente. Entonces, bueno, encontramos que por lo menos para mantener ese poder adquisitivo que tenían, le está haciendo falta unos 200.000 pesos más a la jubilación mínima, ¿no? Claro. Bueno, qué realidad. ¿Y cómo evalúa usted esta situación vinculada con los bonos que se dan a nivel gobierno, que les permiten mejorar el haber a los jubilados, pero que en definitiva termina siendo algo librado a la suerte, ¿no?, de cada mes? Exacto, los bonos son una cuestión totalmente arbitraria, depende de la voluntad del Ejecutivo, es un subsidio, ¿sí? Entregarlo o no, y determina un universo de casos a quienes les entregan ese bono y a quienes no. Lo cual, disculpen, se complica un poco con aquellas personas que, por ejemplo, no perciben el bono,
pero han cotizado más que aquellos que sí la perciben. Las personas que no reciben el bono soportan la totalidad de la inflación, la totalidad del peso de la inflación. Mientras que aquellas personas que a lo mejor son las que menos han cotizado el sistema, ellos reciben una asistencia del Estado. Eso lo puedes ver desde ese punto de vista. También otro punto de vista es decir, bueno, evidentemente con 220.000 pesos nadie puede vivir No. y necesitas algún tipo de asistencia para tratar de llegar a fin de mes. Pero si encontramos de que ya siempre fueron bajas las jubilaciones mínimas, pero la máxima histórica de la mínima fue 420.000 pesos y estás cobrando la mitad, bueno, evidentemente necesitas algún tipo de asistencia. Y esta vulneración, digamos, que se observa en la jubilación es consecuencia también de la inflación y que la movilidad nunca fue suficiente para mantener el poder adquisitivo. Actualmente, con la medida que tomó Milei de aplicar el decreto 274 y de aumentar las jubilaciones por inflación, lo que se consigue es que se mantenga el poder adquisitivo, pero no se recupera en ningún momento eso que se perdió. Entonces, los jubilados van a estar pendientes o van a necesitar de que en algún momento el gobierno revea esta situación y no solo mantenga el poder adquisitivo como está haciendo ahora, sino que en el futuro comience a darle alguna suma para comenzar a recomponer todo lo que han perdido. Claro, es lamentable, ¿no? Esta situación, después de haber aportado durante toda una vida en el momento más vulnerable de que se esté así, ¿no? Es realmente indignante. Sí, lo que pasa es que también hay que considerar muchas cosas, ¿no? O sea, primero, el sistema es caro, un sistema de reparto es naturalmente deficitario y vivimos en un país donde hay muchísima informalidad laboral y el desempleo ha crecido muchísimo, estamos en recesión, entonces los recursos genuinos del sistema son cada vez más escasos. Recursos genuinos me refiero a los aportes y las contribuciones. Entonces, está todo atado, nos gusta o no, no hay soluciones mágicas. O sea, yo creo que primero hay que empezar a trabajar sobre el mercado laboral y hacerlo crecer y tratar de eliminar la informalidad para que cada vez el Estado necesite asistir con menos impuestos al sistema previsional y consiga sostenerse en la medida de lo posible, lo mejor que pueda, con recursos genuinos. Bien. Pero no hay soluciones mágicas. Y después de ahí uno tiene que decidir qué quiere hacer. Damos moratoria y cubrimos a más gente y damos más beneficios, pero de menor calidad, o vemos cómo hacemos para que todos tengan trabajo, todos puedan cotizar y pagar mejores beneficios el día de mañana. Claro. Nos gusta o no, esto tiene que ser una decisión de la sociedad a largo plazo. ¿Y por qué digo la sociedad? Porque no pretendamos que un partido político, un gobierno nos resuelve el problema. A ver, si vos tenés una empresa y tenés gente en negro, estás contribuyendo al problema, por ejemplo. ¿Me entiendes? O si, no sé, uno está esperando a lo mejor alguna asistencia fiscal, algún beneficio fiscal, y uno ve que los últimos beneficios fiscales que han dado han sido reducciones de las contribuciones patronales en lugar de reducciones de impuestos. Y eso atenta directamente contra el financiamiento del sistema. Entonces, tendríamos que sentarnos como sociedad a pensar, bueno, ¿cómo queremos vivir el día de mañana cuando nos jubilemos? ¿Y cómo podemos hacer para solucionarle el problema a los que ya están jubilados? Claro. Gracias, doctor. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Por favor, cuando gusten.